para reemplazar finalmente al rey, que el rey es el silo de maíz, indudablemente, y que si tenés agua siempre va a ser la principal opción, pero cuando no tenés agua para reemplazarlo, lo que propusimos es un híbrido de sorgo enfocándonos en producción de fibra de alta digestibilidad, que sería un BMR estéril, por ejemplo. No tiene que ser un BMR estéril, puede ser otro híbrido, pero nosotros no estamos ahí enfocados. Y un sorgo granífero cosechado con alta humedad, que es, alta humedad me refiero a 30% de humedad en el grano, y partido. Y después conservado en silo bolsa o puede ser también en un silo puente. Hola a todos, bienvenidos a Dearycast. Mi nombre es Guillermo Coco Mattioli, actúo como anfitrión eh, para presentarles una persona muy especial, en este caso en mi incómoda condición de ya un profe medio viejo de grado. Me da gusto, un enorme placer en realidad, poder presentar a exalumnos que supieron proyectarse y alcanzar lugares súper importantes y en todo este ambiente lo más bonito es volver a encontrarte y compartir un tema técnico. Entonces, mezclando un poquito lo académico con mucho de lo afectivo que implica volver a encontrar un ex alumno, me doy el enorme placer y el espacio para presentarles a Juan Piñeiro, que nada, fue alumno de grado en La Plata, en Argentina, pero que después proyectó su trabajo y siguió creciendo mucho, pero para eso quiero darte la bienvenida, Juan, y pedirte que porfa nos hagas vos un resumen de este hermoso camino que vas llevando adelante. Bueno, muchas gracias, Coco, por la introducción. El sentimiento es compartido, es para mí un placer y un honor que seas el host de esta entrevista con el cariño y el respeto y admiración que te tengo y bueno, todo lo que he aprendido de vos cuando estuve allá en La Plata. Brevemente, el camino que recorrí, comencé en la Universidad de La Plata, Facultad de Ciencias Veterinarias en el 2006, terminé el último final en el 2012. Había trabajado un poquito en las prácticas en reproducción. Luego siempre estuvo en mis proyectos hacer un posgrado. El motivo era porque me gustaba la docencia, pero también quería hacer al mismo tiempo actividad privada. Ese fue siempre el objetivo, por eso busqué ayuda. El doctor de la Sota fue quien me recomendó un programa que era por medio de la Universidad de Ohio, que se llama Ohio State Program, y lo que hacen es hacer de nexo, o sea, traen estudiantes internacionales y tienen los contactos con los tamberos y ellos hacen de nexo y bueno, así terminé trabajando en Aurora Organic Dairy, que es una compañía orgánica muy grande, tienen 25.000 vacas lecheras, creo que tienen al menos 6 tambos. Trabajé 6 meses en uno que tienen en Texas, en la parte de hospital y vacas frescas, que ahí ayudé en un proyecto tritis puerperal tóxica al doctor Pablo Pinedo, que es de Chile, ahora en ese momento estaba en la Universidad de Texas A&M, ahora está en la de Colorado. Un producto para tratar la metritis puerperal tóxica de Sutterflash que tiene, no sé, creo que compuestos de orégano, ahí ayudé en ese proyecto. Y después trabajé en Colorado para la misma compañía, en otro tambo porque se estaban expandiendo. Seguí un poco con vaca fresca, después inseminación y de ahí me fui a Ohio. Gustavo Schunemann, otro argentino que trabaja para la Universidad de Ohio State, estaba buscando un estudiante, tenía un proyecto de genómico muy grande, así que lo ayudé en ese proyecto, hice mi máster y doctorado. Máster fue en enfermedades reproductivas, el efecto de las enfermedades reproductivas en la performance de las vacas en producción, y el doctorado fue en la asociación de las horas de descanso de vacas en periparto en su performance. Así que ese fue un poco el camino. Como siempre guardo con mucho aprecio todos los mentores y toda la ayuda de la Universidad de La Plata y bueno, siempre que puedo trato de dar una mano también a estudiantes que quieren venir acá y contarles un poco la historia y bueno, cómo pude llegar a cumplir este sueño. Qué genio, qué genio. Y, y, y ahora en una posición muy particular, ¿verdad? En el desempeño actual. Contanos un cachito. Sí, te soy sincero, no, yo no sabía o no entendía bien qué era extensión. De hecho, no, ni siquiera sabía que era una de las misiones de las universidades.
Acá las universidades tienen tres grandes misiones, que es docencia, investigación y extensión, que sería extender el conocimiento por fuera de las aulas. Y bueno, trabajando con Gustavo empecé a ver un poco lo que era extensión y me gustó mucho porque era muy parecido a lo que estaba buscando. Yo estaba buscando algo, seguir vinculado a la universidad porque me gustaba seguir formándome y estar cerca de lo último en conocimiento. Me gustaba la docencia, pero al mismo tiempo me gustaba estar cerca del productor. Y extensión tiene un poco eso, como trabajás, la misión es extender el conocimiento por fuera de las aulas, organizás conferencias para nutricionistas, yo hago mucho entrenamiento para empleados, la investigación que hago es muy aplicada, es muy de hablar con el productor y decirle, bueno, ¿cuáles son los mayores desafíos que tenés? Y me cuenta cuáles son sus desafíos y bueno, y yo trato de hacer investigación para resolver esos problemas. Entonces realmente encontré algo que me encantaba y bueno, una cosa fue llevando a la otra y terminé quedándome. Yo creo que para todos los que estuvimos en contacto con la vocación de ser veterinarios, creo que ni soñamos con la posibilidad de ser investigadores, me parece. Había cosas que gustaban más, menos, admirábamos gente, pero creo que la extensión vuelve a recuperar eso, ¿no? Como el espíritu del veterinario, como vos decís, yendo a buscar el problema y tratando de encontrar una solución. El contacto con el productor es bien propio del extensionista. La verdad que es una figura maravillosa. Me parece que en ningún lado desarrollada como en los Estados Unidos. Al menos yo no conozco un lugar donde tengan tanta preponderancia, tanto a la vez ambos aspectos, ¿no? El contacto con la realidad y la capacidad de generar resultados aplicables a la realidad y a solucionar problemas. La verdad que es espectacular. Bueno, obvio que te felicito un montón. Che, Juan, bueno, y la idea es robar un poco de tu formación y si te parece meternos un cachito en el tema del uso de sorgo en la alimentación de vaca lechera. La verdad que formados acá en Argentina, vamos, o creo que en todo el mundo, siempre se utilizó como referencia el maíz a partir de la mayoría de los ensayos, ¿no? Muchos incluso que venían de allá. Sin embargo, el sorgo arranca, no, fue toda la vida, pero es como que ahora tomó preponderancia en personas tan importantes como todos ustedes para darles un lugar preponderante. Contanos un poco cómo, para quien no lo entiende o no lo conoce, ¿cómo posicionás al sorgo como una opción en la alimentación de vaca lechera? Primero me gustaría hacer un poco de eco a lo que dijiste y reforzarlo. El silo de maíz sin duda es rey en lo que es la lechería y más cuando hablamos de vacas lactando. Y bueno, ahora vamos a discutir un poco el por qué eso. ¿Cómo surge el sorgo y cómo se lo veía previamente? En muchos lugares se lo veía más al sorgo como un alimento para vaca seca y para vaquillona de reemplazo. Por ejemplo, lo que es el noreste de la zona de Estados Unidos o centro-oeste, el Midwest, que es el cinturón maicero de Estados Unidos, ahí se lo veía mucho de esa forma. ¿Por qué se lo ve históricamente así al sorgo en comparación al silo de maíz? Una es que, obviamente, cuando hablamos, para el público en general, digo, de vacas lactando y las comparamos con vacas secas, estamos hablando con vacas con mucho más requerimientos nutricionales en lo que es energía, proteína, etcétera. Entonces, la ventaja que tiene el maíz con respecto al sorgo es que primero tiene más almidón que el sorgo. Ese almidón a su vez es más digestible y ahora voy a explicar por qué. A su vez el maíz, el silo de maíz tiene generalmente menos fibra y esa fibra es más digestible. En líneas generales la parte el grano es más digestible que la fibra en la planta, ¿no? Entonces siempre que un silaje tenga más grano, en teoría, si ese grano es digestible, está partido y está disponible para el animal y para las bacterias en el rumen del animal, va a dar más energía. Entonces, nosotros hicimos un estudio a la par en la cual teníamos en el 2021 dos híbridos de sorgo, uno con tamaño de grano grande y otro tamaño chico, y al lado teníamos unos plots que teníamos maíz. En esos plots, la cantidad de almidón del maíz era de alrededor de, si mal no recuerdo, 32% teníamos de almidón. El sorgo siempre tiene menos almidón del sorgo, al menos el sorgo forrajero.
Por ahí el sorgo granífero sí le compite más, pero bueno, va a tener menos rinde. Pero el doble propósito que le dicen en Argentina tiene menos, tenía más o menos 25%. Es decir, hablamos de una diferencia de 7 puntos porcentuales, de 25 a 32, pero para hacer números redondos, digamos, más o menos 25% menos de almidón. Ese almidón a su vez es 25% menos digestible. O sea, esas muestras, después de que fueron cosechadas y picadas, las mandamos al laboratorio e hicimos el análisis como se debe hacer, que es sin romper más el grano, para tratar de replicar lo que pasaría realmente en la vaca. La forma de hacer ese análisis es in situ en el rumen de animales, vacas lactando canuladas. Cuando hicimos eso, el maíz de ese experimento en el 2021 tenía la digestibilidad de almidón a las 7 horas era del 75% y del sorgo era 59%. Es decir, estamos hablando de 16 puntos porcentuales, que también es más o menos 25% menos de digestibilidad. De ahí que yo me gusta, o sea, para mandar el mensaje fácil, nosotros lo que vimos es 25% de almidón y a su vez 25% menos digestible. El tercer motivo es la digestibilidad de la fibra. Y muchos de los nutricionistas que estén escuchando esto, y sobre todo los que trabajan en nutrición de lechería, que es tan diferente a la nutrición de bovinos de carne, entienden lo importante y lo clave que es la digestibilidad de la fibra en vacas lactando. Es decir, nosotros la mitad de lo que alimentamos acá son alimentos voluminosos que tienen mucho forraje. Donde hay más disponibilidad será cerca del 60%, acá que tenemos es un semidesierto y hay escasez de agua y forraje, tal vez más cerca del 40%, con algunos incrementando los subproductos, pero siempre tenemos mucho más forraje que en alimentaciones de carne. Ese forraje tiene que ser digestible, esa fibra tiene que ser digestible, si no limitamos consumo. Si limitamos consumo, limitamos producción de leche. Explicado muy simple es así. En líneas generales, cuando vemos los híbridos de maíz para silo y vemos los de sorgo, el maíz tiene mejor digestibilidad de la fibra. Con una excepción, los BMR. Los sorgos BMR le compiten muy bien a los convencionales de maíz. Entonces ahí surge una posibilidad de corregir ese problema de menor digestibilidad de la fibra. Claro. Ese sorgo en particular, BMR, ¿surge de dónde? Esa sigla es asociada a qué cosa? A una variedad genética, ¿verdad? Una alteración genética que se seleccionó. Sí, BMR, la sigla significa Brown Midrib, y acá les pido disculpas mi desconocimiento agronómico, pero básicamente es en la hoja, la parte del medio, esa línea que tenés, que si estaría mi esposa que es agrónoma me estaría retando porque no sé el término, pero bueno, esa línea, Nervadura. nervadura, gracias. Creo que se llama nervadura, sí, sí. Pero básicamente se llama marrón porque cuando la ven esta planta se ve justamente marrón. Y lo que tienen, bueno, hay diferentes tipos de BMR, está el 12, está el 6, dependiendo dónde tenga la alteración en el genoma, pero básicamente lo que tienen es menor concentración de lignina en promedio que los sorgos no BMR y mayor digestibilidad de la fibra. Por eso es que se los busca tanto y por eso los productores lecheros lo buscan tanto para dietas de vacas lactantes. De hecho, yo te decía que el silo de maíz es rey. Acá hicimos una encuesta, tuvimos 10 tambos más o menos, y 8 de 10 no estaban alimentando sorgo en las dietas de vaca lactando, y de los dos que alimentaban, los dos estaban alimentando un sorgo BMR. Y la inclusión era mucho más baja. Por decirte, de maíz más o menos están dando entre 16 y 20 libras en materia seca. Estamos hablando de, perdón, que te hago la conversión, de 7 a 9 kilos en materia seca más o menos. Y la inclusión en sorgo, como te decía, solo 2 de cada 10 tambos lo estaban metiendo y era mucho más baja. En uno eran 2 libras y en otro 5. O sea, en uno era 1 kilo y en el otro capaz que eran 2,5 kilos que tenían de inclusión. Con la experiencia del experimento del 2021 dijimos, bueno, no nos rindamos por completo, vamos a seguir tratando de procesar el sorgo. Y hay gente que está teniendo éxito y hay formas de hacerlo. De hecho, estamos hablando de Leandro, que está trabajando con vos, inclusive mucho en Argentina, y se puede hacer. O sea, ¿cómo puedes aumentar el procesado? Una de las formas sería cambiar en la forma que cosechás. Cuando tenés los crackers, puedes cambiar los settings para ponerlos más juntos. Después puedes tener un diferencial de 50%, que un cracker gira más rápido, un 50% más rápido que el otro. Y bueno, también con el diseño de esos crackers, cuántos dientes tengan por pulgada.
Hay formas de hacerlo. ¿Cuál es el problema? Son dos. Una, que acá los contratistas, generalmente cuando vienen de un campo de cosechar maíz, que tengan que venir a otro campo y andar cambiando los crackers, los rolos, y bueno, y además cambiando los settings, por ahí nosotros veíamos que eso iba a ser algo que no iba a ser tan aceptado. Y además el incremento en el costo de combustible y la disminución de la vida útil de los rolos. Otra cosa que es una gran pregunta es, si haces eso, o sea, si pones los rolos a 1 milímetro de distancia con un 50% diferencial y además con un diseño que va a romper los granos hasta molerlos, aunque coseches el sorgo en grano hasta en estado duro, muy difícil partirlo, ¿qué pasa con la fibra efectiva? ¿Qué va a pasar con la fibra efectiva? Porque también no queremos que esa fibra quede molida y no tener nada de fibra efectiva en el rumen. Entonces, el foco que le dimos nosotros fue un poco diferente. Dijimos, bueno, no nos metamos tanto en ese aspecto, en las tecnologías de cosechado y de picado, tratemos de cambiar el tamaño de grano. Como no logramos hasta ahora, seguimos intentando eso, jugando un poco con la proporción grano-planta, perdón, grano parte vegetativa de la planta, porque el maíz tiene más o menos 45% parte reproductiva y 55% de hoja y tallos, parte vegetativa, y el sorgo forrajero está en 30-70. Entonces dijimos, bueno, tratemos de ponerlo un poco más cerca de los niveles de maíz y a lo mejor va a haber menos tallo de esas plantas de sorgo separando los rolos. Por ese lado seguimos trabajando un poco, todavía viendo si podemos romper el grano en la planta entera. En paralelo dijimos, bueno, si el grano es un problema, olvidémonos del grano, trabajemos con estériles. Y nos fijamos un poco en la investigación que hizo Tomás Kilser en Nueva York, que trabajó con sorgo BMR estéril. ¿Qué tiene interesante el macho estéril? Bueno, no desarrolla grano. Al no desarrollar grano, la planta no transloca los azúcares de la hoja al grano para producir almidón, y los azúcares se disparan. Del boot stage, que sería cuando empieza a salir la cabeza de la panoja, hasta 6 semanas después vimos que aumenta del 4% hasta el 18% los carbohidratos solubles en agua. O sea, hay una generación de hidrato de carbono de reserva, pero dentro de la planta, digamos, esquivando el desafío del grano duro. Eso es uno de los motivos por los cuales lo hicimos. Y también el otro problema es que el estado de grano pastoso dura 7 a 10 días, con lo cual si te llovió y no podés entrar o el contratista no te pudo venir, no tenés nada de flexibilidad. Mientras que si te pasa con un estéril, tenés capaz que 3-4 semanas. Depende de cuándo hayas sembrado, obviamente siempre tenés que tratar de cosechar antes que te empiecen a caer heladas, pero inclusive si esperás un poco más de tiempo, hasta pueden aumentar un poco más los azúcares. El único riesgo que han encontrado hasta ahora en Nueva York, Thomas Kilser, es que si esperás mucho tiempo, también la planta puede empezar a enviar otros brotes, y cuando empieza a enviar otros brotes, por ahí vuelven a bajar los azúcares. Pero generalmente la ventana es más amplia en ese sentido. ¿Cuál es la desventaja? Al no tener grano, la planta, al tener solo tallo y hojas, es mucho más húmedo y no se seca tanto. Por ahí tenés 25% de materia seca, nosotros en un híbrido llegamos a tener máximo 30%. Entonces ahí inmediatamente el productor empieza el miedo de peligro de lixiviación, de fermentación anormal en el silo. Y frente a eso hay dos cosas que se pueden hacer. Una, algo que ya están haciendo, porque acá al productor no le interesa el grano en el sorgo para nada. Entonces corta en floración. Acá es un semidesierto. Básicamente tenemos agua solo porque viene de los acuíferos. Lo dejan secar 12 horas, lo levantan cuando la materia seca ya incrementó a 35%, lo pican y lo ensilan. Esa es una posibilidad. La otra que estábamos explorando, y también esto viene de investigación que empezó Thomas Kilser en Nueva York y acá lo estamos tratando de replicar, es qué pasa si aumentamos el tamaño de picado. En vez de picar entre media pulgada y 3/4 de pulgada, estar más entre 3/4 y 1 pulgada, y al romper menos la planta y además al no usar los rolos, al no romperla tanto, si podemos disminuir esos riesgos de lixiviación. Lo bueno que tiene es que al tener tantos azúcares, tiene mucho sustrato para las bacterias para fermentar. Nosotros hicimos unos silos en baldes acá y lo que eran los ácidos, el pH y todo, el perfil de fermentación era increíble. Era como hasta un silo de maíz de alta calidad, o sea, un pH, no recuerdo bien, pero creo que era de 4.8, ácido láctico muy alto.
mucho etanol, que eso también es esperado cuando tenés muchos azúcares, mucho de eso se transforma a etanol. ¿Eso estará asociado, Juan, con la facilidad que encuentra la bacteria para llegar al almidón? Porque imagino que dentro de la estructura del tallo debe llegar bastante fácil, ¿no? No peleándole ahí a las proteínas del endosperma como pasa en el grano, digamos. Claro, la disponibilidad de estos azúcares, ¿no? Que hablábamos que están más que triplicados en los estériles. Para nosotros, y algo que no pensé yo, lo que sí fue un poco una mínima decepción fue que perdimos esos azúcares de 18% cuando hicimos el ensilado, las bacterias lo usaron todo y bajó a 3%. Que los queríamos conservar porque queríamos que esos azúcares los usaran las bacterias en el rumen y ojalá que nada hubiese servido como para una fuente de energía y reemplazar un poco la pérdida de almidón que es muy baja en esos híbridos porque no desarrollan grano. Pero bueno, por otro lado sirvió para la calidad del silo y por otro lado los ácidos que se producen por ahí sí los puede utilizar el animal. Un poco el etanol también lo puede utilizar, pero no sabemos sinceramente qué también lo utilizaría, no sabemos si algo de eso se volatilizaría en el comedero. Sinceramente, todavía estamos aprendiendo y tratando de entender eso mejor. Más allá de eso, nunca fue el principal objetivo, porque la prioridad fue rinde y digestibilidad de fibra. El 70% del grano de maíz que tenemos acá no viene de acá, se importa, viene del cinturón maicero en tren. Entonces, ¿con eso qué quiero decir? Podemos importar grano, lo que no podemos importar acá es forraje porque es carísimo. Obviamente, importar forraje, especialmente si tiene 65% de agua, de humedad, transportarlo es mucho más caro que transportar en tren grano de maíz que venga del cinturón maicero que es el centro oeste de Estados Unidos acá. Claro, y me parece, Juancito, que con esta marginación que hay de la ganadería y de dejar lugar para la agricultura, me parece que todos los países van más o menos en lo mismo, ¿verdad? O sea, se está dejando a un costadito todas las vacas y están más lejos de la zona de producción de maíz. O sea que ahí el sorgo, en todos lugares, igual que en Estados Unidos, sería cada vez más una opción. Correcto. Sí, por lo menos hay muchísimo interés. Jamás trabajé con un estudio que haya despertado tanto interés de productores, de gente de otro estado de California. Me han llamado muy interesado en este estudio de Italia, que me sorprendió muchísimo, pero bueno, me han dicho que también tienen problemas de escasez de agua y en cierto sentido es similar acá, porque el grano creo que lo importan de Ucrania, o por lo menos lo estaban importando antes de la guerra, no sé ahora cómo estará eso, pero es el gran desafío acá y así surgió todo. Viste que comenzamos esta conversación diciendo que me había metido en extensión y que había encontrado esta pasión. Bueno, cuando vine acá los productores me dijeron esto. O sea, uno de los grandes desafíos para ellos es, nos estamos quedando sin agua, usamos el agua del acuífero y un productor que en el 90% de sus tierras hace 10 años podía hacer silo de maíz, hoy por escasez de agua solo puede hacer en el 25% de sus tierras. Acá se ve mucho lo que es el riego pivote, de hacer un pivote entero, que son 120 acres, serían un poquito menos de 60 hectáreas. Ahora solo pueden irrigar medio círculo o a veces un cuarto de círculo porque se va quedando sin capacidad el pozo para irrigar eso, esas tierras. Y bueno, por ahí pasa el problema y la desesperación del productor y lo que ofrece el sorgo es esta resiliencia y esta resistencia a la sequía y por ahí un mejor uso del agua en ese sentido. También es un poco, o no un poco, considerablemente más barato, los costos son por hectárea 10 veces más barato de siembra acá por el costo de la semilla y se utiliza un poco menos de insumos también, fertilizantes. Entonces por ahí, por ese lado sí les gusta el producto. Lo que sucedió siempre, el desamor entre el productor lechero y el sorgo nace de que cuando se enviaban estos materiales al laboratorio para analizarlos molían el grano y cuando mandaban los resultados, en papel se veía muy bien el sorgo, pero después cuando lo alimentaban bajaba la leche y el almidón terminaba en la materia fecal. ¿Qué pasaba? Artificialmente estaban moliendo el grano y por eso los resultados se veían muy bien, pero eso no pasaba en la vaca. Y lo que pasa en la realidad es que cuando vos hablas con un nutricionista de acá, ellos no aceptan ningún silo de maíz con menos de 90% del grano procesado. Mientras que en sorgo están felices si tienen apenas el 30 o 40% del grano procesado. O sea, es muy difícil partirlo del grano. La única forma de partir una cantidad significativa es si vas
en estado de grano pastoso, con una tecnología agresiva, y aún así es más difícil que con maíz. El tamaño de grano es la mitad que lo que sería en el grano de maíz. Así que bueno, esos son los desafíos que tenemos. Para el siguiente desafío, porque dijimos, bueno, un productor por ahí me puede decir, bueno, Juan, me resolviste un problema, pero me estás creando otro, porque ponele que hagamos un estéril y le buscamos la vuelta con la alta humedad, ya sea cortándolo y dejándolo secar y picarlo, o aumentando la tasa de picado para disminuir la exhibición si es que funciona. Vamos a hacer ese experimento para ver si funciona. Pero ahora tengo que salir a comprar más grano de maíz. Porque me bajó el almidón y necesito poner la energía de vuelta en la dieta. El otro proyecto que queremos hacer, que sacamos esta idea de Sudamérica, pues se está haciendo creo que en Argentina, Paraguay, es silo de grano de sorgo húmedo partido. Y bueno, ese es otro proyecto que también teníamos pensado hacer, y con eso finalmente con los dos silos combinados podríamos tener algo que tendría una calidad muy parecida al silo de maíz. Es decir, para reemplazar finalmente al rey, que el rey es el silo de maíz, indudablemente, y que si tenés agua siempre va a ser la principal opción, pero cuando no tenés agua para reemplazarlo, lo que propusimos es un híbrido de sorgo enfocándonos en producción de fibra de alta digestibilidad, que sería un BMR estéril, por ejemplo. No tiene que ser un BMR estéril, puede ser otro híbrido, pero nosotros no estamos ahí enfocados. Y un sorgo granífero cosechado con alta humedad, que es, alta humedad me refiero a 30% de humedad en el grano, y partido. Y después conservado en silo bolsa o puede ser también en un silo puente. Me llamó mucho la atención el tema de la conservación. Hoy nombrabas a Leandro y Leandro Abdeladí, él lo que está evaluando esencialmente su tesis doctoral es eso, es el efecto de dejarlo un tiempo, en realidad un tiempo importante, un año, y realmente ha logrado en ese tiempo que mejore la digestibilidad de modo tal de que desdibuja el haberlo procesado o no antes de haber hecho el silo. O sea, el efecto es bastante contundente. Por supuesto que habría que ver qué es lo que pasa digamos, con esto de dejar un año entero, ¿no? El lucro cesante de ese alimento ya pagado, ¿no? Pero bueno, realmente capaz que es otro factor a tener en cuenta para mejorar digestibilidad. Sí, me olvidé de mencionarlo, pero es un gran punto. Y acá hicieron un estudio muy similar. Estuvo involucrado, bueno, la agrónoma que es Jordan Bell, el que trabaja con carne, que ha andado por Argentina, no sé si lo han conocido, que es Ted McCollum, y un estudiante, creo que era Colton, el apellido. Y lo que hicieron fue un experimento que tenía 3 tratamientos. Era partido o entero, cosechado en grano pastoso o duro, y después veían tiempo de ensilaje 0,30, 60 y 120. Lo que encontraron, lo que mejor funciona, y después, bueno, medían varias cosas, pero me voy a enfocar en digestibilidad del almidón. Lo que mejor funcionaba era en estado pastoso y partido. Cuando cosechabas de la peor forma, que sería duro y entero, dejándolo mucho tiempo, que ellos llegaron solo a 4 meses, no hicieron un año, compensaba mucho, aumentaba la digestibilidad del almidón, pero nunca llegaba a niveles del estado pastoso y partido. Y estoy tratando de recordar los números, pero por decirte, creo que era en estado a los 120 días, el pastoso partido estaba cerca del 90%, y si hacías entero y duro, capaz que empezaba muy bajo, no recuerdo exactamente, pero digamos tal vez alrededor del 50%, y subía bastante, pero subía hasta 70%. No llegaba al 90% del otro. No hizo como Leandro, que hizo un año. Tal vez esa curva hubiese subido un poco más. Se hubieran estabilizado. Sí, eso es lo que encontraron en ese experimento. Y después, bueno, si la pregunta obvia sería si el productor podría esperar un año sin utilizar ese silo, que acá generalmente no pueden. Acá lo tienen que usar pronto. Es muy diferente también, ¿no? Porque estamos por ahí comparando carne con leche, pero acá en un semidesierto con la escasez de agua y forrajera, generalmente a los 3 meses máximo ya lo están abriendo los hilos. Claro, claro. Me quedé pensando en esto de que todavía tengo aquello de que me toca dar de grado la fisiología digestiva y metabólica que te hacíamos estudiar, Juancito. Me quedé pensando ¿cómo será se estudió bien con detalle la cinética de ataque de ruminal sobre ese almidón que está en el fibroso y no en el grano?
¿Se conoce esa cinética? Porque no sé si es exactamente igual. Cuando decís, che, bueno, ¿cómo se comporta? Porque la verdad que al grano de maíz le buscamos digestibilidad, pero después estamos a las corridas como los bomberos porque provoca unos picos de pH terribles por alto nivel de ataque. Pero ¿se conoce un poco más la cinética de este almidón en la fibra, digamos, de estos machos híbridos estériles? Sinceramente no te sabría decir. Lo que sí te puedo decir que no era alto el contenido de almidón, justamente porque todo el almidón que tiene estaría en la parte vegetativa de la planta, ya que no desarrolla granos la planta. Acá se usa mucho la palabra trade-off, que es como la traducción más cercana que le puedo contar es un toma y quite. Eso es lo que quiere decir la traducción de la palabra. Lo que quiere decir es que cuando haces una planta que tiene grano, bajan los azúcares porque está mandando los azúcares para producir almidón en el grano y viceversa. Entonces, es muy lindo el estudio que hicimos porque teníamos a la par híbridos estériles y no estériles y veías exactamente eso. Que los estériles generalmente el almidón es bastante bajo. Y la pregunta que haces es genial. Yo creo, sin tener datos para sustentar esto, pero desde un razonamiento biológico, que el almidón tal vez que esté en la planta va a estar más disponible, al menos en el sorgo, que el que esté en el grano. En el grano yo te hablé de que uno de los problemas es romperlo, pero hay otro problema que es el nexo entre el grano y la proteína que hay. Y que en el sorgo es diferente la proteína que se relaciona con el almidón comparado con el maíz. No recuerdo bien, creo que empieza con Z la proteína en el sorgo. Pero bueno, es diferente y esa proteína impide la digestibilidad y que las bacterias tengan acceso a ese almidón también. Por eso te digo, la respuesta corta es no sé, pero supondría que va a ser más digestible en la parte vegetativa que en el grano. Wow, con lo cual estos machos estériles son realmente sobre todo para esas zonas, y es muy fácil extrapolarlo a cualquier lugar del mundo como una opción muy importante, Juan. La verdad que llama mucho la atención. Y capaz que por ahí no puedo dejar de preguntarte cómo les va, porque lo que tiene la humedad de cualquier forraje es que es agua de buena calidad. No sé cómo les va ya en lugares tan secos, pero acá estuvimos muy complicados con el tema sequía y eso complicó también el tema de calidad de agua. El agua que obteníamos de pozo era de pésima calidad, iba empeorando, las napas se iban concentrando, y a veces cuando te preguntabas, che, pero ¿cómo zafan? Y zafaban con esto, zafaban con alimento que conservaba todavía parte de humedad, ¿no? ¿Cómo les va allá en un lugar como Texas con la calidad de agua de bebida? En líneas generales, en esta parte de Texas, que es donde estoy yo en el noroeste, son aguas duras, tienen alto contenido de calcio. Desconozco si hay algunos que tienen alto contenido de azufre. Sé que había varios productores allá que tenían niveles astronómicos de azufre, y ese era un gran problema. Pero eso es lo que te podría decir con respecto a agua. Con respecto al agua proveniente de forraje, por ahí algo que me olvidé mencionar también, pero que es muy interesante porque inclusive sería forraje con más agua. Algo que hacen también acá es lo que le llaman el green chop. Tal vez en una proporción tan grande que se va a alimentar en la ración, pero consiste en cortar la planta, picarla y alimentarla enseguida, sin hacer silo. Y a vos que te gusta tanto vitaminas y minerales, por ahí también te va a gustar esa parte porque me imagino yo, de lo que sean vitaminas hidrosolubles, tal vez la vas a poder conservar un poco más si la cortás la planta verde y la alimentás inmediatamente. Y el desecado es una exposición grave para todas las vitaminas, las lipo también, ¿eh? En las liposolubles también. Digo, no tienden a aguantar tanto. Es una muy buena opción. Es algo que se hace mucho y bueno, viste que más temprano te comentaba que lo cortan en floración y hacen silo, pero también otra cosa que hacen es esto. Por ahí por ejemplo, un productor con un sorghum Sudán Gras estaba haciendo eso, una planta altísima de 2,40 metros o más de altura, la cortaba, la dejaba secar, la picaba y la ensilaba. O también tienen a veces los BMR enanos, el dwarf que le dicen acá, que tienen los internodos muy cerquita, muy cortitos, y también le hacen varios cortes
lo pican y lo alimentan verde. Una cosa importante que me olvidé de mencionar es otra ventaja del estéril, es que al no desarrollar grano tiene menos peso en la parte de arriba, con la cual disminuís un poco el riesgo de vuelco también, que es algo no menor porque si trabajás con alguno de esos híbridos de ciclo mediano, ciclo largo, que son plantas muy altas, que van a medir más de 2 metros, te aumenta mucho el riesgo de vuelco. Son varias las ventajas, también está el desafío bueno, sería esa parte de alta humedad. Claro. Y en la cinética de formación de esa, digamos, de esa cantidad óptima que tienen estas especies, ¿se alcanza rápido el pico de almidón y después se puede alterar o te da margen para seguir trabajando? O sea, cuando hablas de rebrotes o cuando te da un margen, ¿se estabiliza o tiende a variar mucho? Lo que vimos nosotros acá fue, no tuvimos el mismo problema que tuvieron en Nueva York con los rebrotes, pero más o menos la recomendación en base a los estudios que hizo Thomas Kilser es de esperar 6 semanas a partir de que empieza a salir la panoja. Acá le dicen el boot stage. ¿Por qué? Cuando comienza más o menos los niveles de carbohidratos solubles en agua está en 4% y después va aumentando. Él fue midiendo todas las semanas, iba midiendo y llegó al pico a las 6 semanas. De ahí entre 6 y 10 semanas, tal vez pueda aumentar un poco más. Nosotros el que más tuvimos más alto creo que fue de 20%. Tuvimos dos híbridos, uno de 16 y uno de 20. Y después de eso, si las temperaturas siguen siendo altas y empieza, perdón si me equivoco con el término, pero creo que a macollar la planta, a tirar más brotes nuevos, ahí es que ellos veían que bajaban los azúcares. Hablé con algunos agrónomos y algo que me decían es que también se podría hacer un control hormonal de eso para evitar que sucediera. Pero bueno, otra forma de solucionarlo por ahí es sembrar para que cuando llegue ese estadio estén bajando las temperaturas y la planta no tienda a tener ese comportamiento. Claro, fantástico. O sea que en muchos sentidos, Juan, es como una herramienta en ciernes. O sea, todavía hay que seguirla estudiando, evaluarlo, pero parece una gran opción, ¿no? Correcto, sí. Con el mayor cuello de botella o el mayor miedo, por lo menos los productores, que es la alta humedad. Claro, más allá de que también encontrás algunos puntos para corregir eso. Eh, ¿Te animás a que hagamos como hacíamos en la Facu, un punteo de lo que te parezca más importante para quien está escuchando, tirar 4 líneas? Sí, en conclusión, los mensajes más importantes es el problema que tratamos de solucionar, que es la escasez de agua. Acá hoy en día un tercio de la producción lechera está en lugares que tenemos escasez de agua. Por ejemplo, en Texas se está consumiendo 10 veces más de lo que se repone el agua de acuífero. De hecho, lo comparan hasta con extracción de petróleo, porque sí, dicen que para el 2050, un estudio del 2012, que vamos a perder un tercio de las tierras irrigadas. Y California es parecido. Pero bueno, esta crisis de escasez de agua es mundial, no es solo de acá, así que ese es el problema. En base a eso, no existe la solución mágica, pero para empezar a adaptarse para eso, lo que proponemos nosotros es trabajar con el sorgo para mejorar la calidad nutricional y reemplazar al maíz. Los puntos a mejorar, los más importantes como prioridad, es digestibilidad de la fibra y en un futuro también trabajando con otros híbridos queremos ver si podemos mejorar digestibilidad de almidón con el sorgo de grano húmedo partido. Perfecto, perfecto. Creo que queda bien planteado y ojalá un tiempo más adelante nos juntemos a charlar de conclusiones sobre esto, Juan. No, no me queda más que agradecerte un montón. Por supuesto que es casi una cholulez y un placer enorme volver a contactarnos y a charlar con vos. ¿Vale? El placer es mío, muchas gracias. No, un abrazo enorme. Cuídate mucho.